Vamos a empezar por describir un poquito los principales síntomas que presenta la persona que está deprimida. Creo que todos tenemos un conocimiento muy popular sobre qué es la depresión y sobre los síntomas que la acompañan. El primero de ellos es la tristeza. La tristeza, el llanto frecuente, la desesperanza hacia el futuro, también los sentimientos de culpa o de fracaso. La persona cuando está deprimida siente que no hace nada bien, que todo le sale mal. Y la falta de energía, a nivel físico también tiene muchas implicaciones, por ejemplo, hipersomnia, dormir más de la cuenta, o por el contrario otras personas presentan insomnio, muchas dificultades para dormir. A veces hay nerviosismo o alteración, apatía generalizada, es un estado en el que la persona se encuentra muy baja de energía y muy baja de ánimo. Dentro de la depresión hay distintos tipos. En primer lugar, podemos distinguir entre la depresión exógena o la depresión endógena. La depresión exógena está producida por acontecimientos externos a la persona. Por ejemplo, si vivo una situación dramática o muy estresante, como la pérdida de un ser querido, como la pérdida del empleo o cualquier otra situación que a mí me produzca un estado de ánimo deprimido. Esa sería la exógena. La depresión endógena, por el contrario, depende mucho más de la biología y la genética del individuo. Es decir, hay ciertas personas que tienen una predisposición genética a sufrir depresión o a tener un estado de ánimo crónicamente deprimido. La depresión también se puede clasificar según la gravedad o la intensidad de los síntomas que presenta y según lo desadaptativa que resulta para el sujeto. Una depresión leve o moderada, pues bueno, la persona presenta mucha sintomatología de la que hemos comentado, pero puede continuar más o menos con su día a día, puede acudir al trabajo, aunque tenga una depresión. En una depresión mayor o una depresión grave, la persona está muy incapacitada, probablemente no puede ir a trabajar, no puede salir de casa, etc. Y luego hay otro tipo de depresión que es la distimia. La distimia es una depresión leve, pero que se prolonga durante mucho tiempo. Hay personas que pueden tener distimia durante años. Cuando la persona está depresiva, comentábamos que hay un sentimiento generalizado de culpabilidad. Pero ahí tenemos mucho que ver las personas que estamos alrededor, porque hay mucha incomprensión y mucho prejuicio acerca de la depresión y hay una falsa creencia de que la persona que está deprimida no hace cosas porque no quiere, o no va a trabajar porque no pone las suficientes ganas, o no se cura porque no quiere. Ponemos mucha responsabilidad a los familiares, amigos y conocidos en la propia persona. A nadie se nos ocurriría decir que una persona es diabética porque quiere, porque lo ha elegido, y que su cuerpo no segrega insulina porque a él no le da la gana. Sin embargo, con los trastornos psicológicos esto sucede muy a menudo. La creencia de que la persona no se cura porque no quiere, que no se levanta del sofá y no se va a hacer cosas porque no le da la gana. Por eso me gustaría explicaros un poquito las bases neurofisiológicas de la depresión. Igual que en casi todos los trastornos psicológicos, hay una parte que depende de nuestro organismo. Las emociones, los pensamientos, todo tiene una base biológica en nuestro cerebro. Y de cómo funciona, bien a nivel anatómico o bien a nivel simplemente funcional, depende que tengamos o no, en parte, esos trastornos. Generalmente influyen también muchos otros factores, como decíamos, yo puede que no tenga depresión, pero me pase un acontecimiento muy estresante y eso la desencadene. O puede que yo tenga una predisposición genética y sea más vulnerable. Vamos a tratar de explicar todo esto con un poquito más de detalle. Vamos a empezar explicando las bases biológicas de la depresión. ¿De qué depende nuestro estado de ánimo? Pues a nivel cerebral hay una serie de sustancias que hacen que nos sintamos de una manera u otra. Vamos a hacer un dibujo con una pequeña simplificación de la realidad para que todos podamos entenderlo. Las sustancias que hay en nuestro cerebro se llaman neurotransmisores y deben estar a unos niveles determinados para que nos sintamos más o menos estables emocionalmente. Estas sustancias son, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, catecolamina y muchos otros neurotransmisores. Cuando se encuentran en los niveles adecuados, nosotros estamos más o menos estables a nivel anímico. No estamos siempre igual, pero los altibajos son pequeños. ¿Qué sucede cuando una persona está deprimida? Que por diferentes circunstancias estos niveles van a caer. Vamos a tener niveles muy bajitos de estas sustancias en nuestro cerebro, lo que va a hacer que nuestro estado de ánimo caiga. Y por eso sintamos muchos de los síntomas que acompañan a la depresión, como puede ser la tristeza, la apatía, el llanto frecuente.
Nuestro estado de ánimo ya no está estable, sino que va cayendo. Como comentábamos en la anterior explicación, nuestro cerebro tiene que tener unos niveles adecuados de determinadas sustancias para que tengamos un estado de ánimo bueno o normalizado. ¿Esas sustancias de qué dependen? ¿De dónde salen? ¿No? Nos las tomamos con la comida, están en los alimentos, las segrega espontáneamente mi cerebro. Bueno, los neurotransmisores son una sustancia que no existe fuera del organismo, ¿vale? No podemos tomarla en forma de pastillas porque no existe. Es una sustancia que segrega nuestro cerebro cuando hacemos cosas placenteras, actividades que nos hacen sentir bien. Estos se llaman reforzadores positivos. Los reforzadores positivos es todo aquello que yo hago, puede ser salir con las amigas, puede ser hacer deporte, leer un libro, para cada uno son distintos. Son todas esas actividades que me hacen sentir bien, que me proporcionan placer. Hay algunos reforzadores que son universales, como la comida, como el sexo y también, por ejemplo, como las drogas. Las drogas tienen un elevado potencial para hacer que nuestro cerebro segregue en grandes cantidades esas sustancias. De ahí la sensación de placer que puede acompañar al consumo y la capacidad, el potencial de adicción que tienen. Cuando las personas tenemos depresión, hay dos síntomas centrales que se presentan casi siempre. Uno de ellos es la abulia. La abulia es la falta de motivación para hacer cosas. Cuando estoy deprimida o tengo un estado de ánimo bajito, deja de apetecerme hacer las actividades que antes me resultaban placenteras. Dejo de quedar con amigos, dejo de salir a hacer deporte, etc. No tengo ganas, no tengo energía para hacerlo. Un segundo síntoma muy frecuente es la anedonia. La anedonia es la dificultad para experimentar placer. Es decir, cuando me obligo a hacer esas actividades o cuando parece que tengo ganas de salir, salgo, pero no disfruto tanto como disfrutaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo antes, cuando salía a tomar un café con mis amigas, era una actividad gratificante para mí, me divertía, ahora, aunque haga el esfuerzo de salir, ya no me divierto como antes. ¿Qué van a producir estos dos síntomas? Van a producir inactividad, porque no tengo ganas de hacer cosas y encima cuando me esfuerzo y las hago, no disfruto como antes. Por lo tanto, cada vez estoy más inactivo. Como estoy inactivo, voy a sufrir lo que se dice una pérdida de reforzadores. Los reforzadores, como habíamos explicado antes, son todas aquellas cosas que hacían que mi estado de ánimo subiera, que llenaban esos depósitos que hemos explicado al principio de los neurotransmisores que van a ayudarme a que yo tenga un estado de ánimo más positivo. Como he perdido reforzadores y mi estado de ánimo va cayendo, cada vez voy a estar más depresivo. Este es el círculo vicioso en el que se encuentran las personas con depresión. ¿Y cómo se rompe este círculo vicioso? Pues por aquí, porque es la única parte en la que nosotros podemos intervenir activamente. A continuación os explicaré un poquito cómo hacer esto. Como veíamos, hay una pérdida de reforzadores generalizada en la persona que está deprimida y está en un círculo vicioso de inactividad, deja de hacer cosas, cada vez se siente más deprimida. Bueno, a partir de ahí ya es importante, cuando hemos identificado todo eso, pues iniciar una terapia. Generalmente al principio será muy centrada en lo conductual, empezar a animar a la persona para que vaya volviendo a recuperar toda esa actividad que había perdido. Luego también hay una parte que está muy relacionada con toda la parte cognitiva, de creencias, pensamientos, puede que haya distorsiones y cosas que tengamos que trabajar, pero esta explicación yo creo que es importante que nos quede clara porque no depende de la persona. La gente no elegimos tener un estado de ánimo determinado, ni elegimos que nuestro comportamiento sea de una u otra manera. La persona cuando tiene depresión se ve inmersa en todo esto que comentábamos, tiene una sintomatología muy invasiva, se siente profundamente deprimido y todo eso conlleva esta serie de escalera o de círculo vicioso en el que se introduce la persona deprimida. Un poco la llamada o la nota de atención es ponerla en la comprensión que hace falta por parte de la familia y de los más allegados, de que la persona no elige estar así, de que necesita apoyo por su parte y un buen tratamiento tanto farmacológico como psicológico. Vamos a explicar un poquito también los factores de riesgo o aquellas cosas que pueden ayudarnos a caer en una depresión o si caemos en la depresión que sea más difícil salir de ella. En primer lugar, a nivel personal, nuestro estilo de personalidad. Hay personas con un temperamento fuerte, con una resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para afrontar las dificultades que nos van surgiendo. Nuestra capacidad de sobreponernos
a los acontecimientos negativos, podríamos decir, o a los problemas. Una persona que tiene una alta resiliencia es probable que pueda manejar mejor una situación negativa. Si tenemos menos desarrollada la resiliencia, pues nos puede costar más y eso puede hacer que acabemos desarrollando una depresión. Porque todas las personas, por ejemplo, que sufren la pérdida de un ser querido no tienen depresión, algunas sí y otras no. Bueno, pues entre esos factores podría estar la resiliencia. Otro factor, el apoyo social, la red de apoyo social que tiene la persona. Una persona que tiene pocos amigos, que se relaciona poco, que sale poco, le va a ser más difícil o va a ser más fácil que se deprima. Porque el apoyo social, precisamente por eso se llama apoyo, es un colchón, un sostén en el que la persona se apoya para estar más fuerte cuando nos viene algo negativo. La familia es fundamental, una familia cohesionada o unida, que dé apoyo, que respalde. Y luego, como decía, factores ya intrínsecos de la persona más a nivel genético, predisposición genética, antecedentes genéticos. Generalmente o muy frecuentemente una persona que ha sufrido depresión grave, miras a sus antepasados y casi todo, seguro que padres, hermanos o alguien ha tenido también depresión o suicidio, por ejemplo. Tiene un componente hereditario muy elevado. Y eso no quiere decir que obligatoriamente vaya a tener depresión, pero sí que aumenta las probabilidades. Y por otro lado vamos a hablar de los factores de protección. Hablábamos de los factores de riesgo. Factores de protección, sentirse acompañado, tener buenas amistades, tener trabajo, eso es muy importante. Cuando la persona está trabajando o está ocupada, el trabajo no necesariamente tiene que ser fuera de casa, puede ser dentro de casa, con las labores del hogar, con la crianza de los niños, pero cuando yo tengo un motor que guía mi vida, que establece horarios, que implica responsabilidades, es más fácil que yo pueda superar las adversidades. Si estoy sin trabajo, sin nada que hacer, sin una guía, sin un horario, sin una obligación, más fácil que me vaya dejando llevar pues a esa inactividad de la que comentábamos, a esa soledad. Por eso es importante tener una vida más o menos estructurada, con apoyos sociales fuertes, con comunicación con la comunidad, pues ser de la asociación de amas de casa o participar en una ONG o en un club deportivo, estar conectado con la gente. Como digo, a nivel social es muy importante estar con redes fuertes de apoyo social. Para ir terminando, me gustaría poner el énfasis en la detección precoz de la depresión. Muchas veces nos parece normal que una persona empiece a dejar de salir o se desconecte del grupo de amigos, dejamos de saber de ella. Bueno, yo creo que estar un poco alerta de nuestros familiares y de nuestros seres queridos y detectar un poco, porque generalmente la persona que está sufriendo la depresión no se da cuenta. Somos los demás los que tenemos que darle un empujón y decir, no, vamos a buscar ayuda, vamos a ponerte en tratamiento, etc. Él mismo probablemente le cueste muchísimo. Luego, la parte positiva buena es que con un buen tratamiento farmacológico la cosa cambia completamente y generalmente el tratamiento es combinado, farmacología por un lado, que sería la que administraría o la que valoraría el psiquiatra, y la psicoterapia, que es lo que hace el psicólogo. Con una buena psicoterapia y una buena farmacología se puede superar una depresión y sin que tenga por qué haber episodios de recaídas. Esperamos que todos estos consejos os hayan sido de utilidad y os animamos a consultar con profesionales cuando detectéis síntomas depresivos, porque es un trastorno con una prevalencia muy elevada en nuestra sociedad, muy incapacitante para la persona y que provoca muchísimo sufrimiento tanto en uno mismo como en la familia.